Ya eran más de las 10 de la noche y don Enrique no nos dejaba salir de la carnicería. Yo llevaba trabajando para él desde hacía un par de años, y aunque don Enrique nos pagaba bien a mí y a mis compañeros carniceros, cada viernes nos dejaba salir hasta muy tarde, pues es cuando nos encargábamos de hacer pedidos especiales. Y lo malo no era trabajar hasta esas horas, sino que don Enrique no nos pagaba un extra por esas 4 o 5 horas más. Eso sí, como mencioné, el salario regular era bastante bueno, pero muchas veces vale más el tiempo que unos pocos pesos. En aquella carnicería aprendí muchas cosas sobre el corte, sobre tipos de carnes, sobre el cómo administrar un negocio de ese tipo. Ya tenía pensado el instalar un negocio para mí. También llevaba algunos años ahorrando dinero para dicha causa. Y es que otra de las cosas que no me hacían sentir bien en la carnicería de don Enrique es que en mi caso me encargaba de atender muy bien a las personas. Por ello es que a los demás carniceros, por lo regular los clientes no los tomaban tan en cuenta. Y esto, como era evidente, desató algunas envidias, sobre todo de parte de Alfredo. Él era quien más coraje le daba que me fuera bien, y de verdad les juro que yo no me metía con nadie, aunque a Alfredo los demás compañeros le tenían un poco de miedo. La razón me parecía un poco estúpida, pues como Alfredo era hijo de una curandera, una especie de bruja de magia negra a la que mucha gente visitaba para recibir ayuda. Ese hombre y yo tuvimos varios problemas, algunas discusiones, pero nada grave, nada que llegara a los golpes, pues siempre me gustó manejar los conflictos de la manera más pacífica, utilizando el diálogo. Y con todo esto les cuento que llegado su momento, decidí poner mi propia carnicería. Le agradecí a don Enrique por el trabajo que me brindó. Le hice saber que quería probar suerte por mi cuenta, pues tenía muchos planes y metas también, sobre todo porque tenía poco tiempo de que me acababa de casar con mi esposa Berenice. Estaba en un buen momento de mi vida, me sentía motivado, lleno de esperanza de que me iría bastante bien. A don Enrique no le gustó mucho el que le hiciera competencia, pero la realidad es que mi carnicería no quedaría cerca de la suya, así que no tendríamos ningún problema. A los demás compañeros parece que no les importó. Sin embargo, a Alfredo de inmediato le reventó la envidia. Comenzó a hacer habladurías junto con otras personas y pronosticaban que me iría a la quiebra a la brevedad. No me daban un mes para que entonces mis proyectos fracasaran. Aquellas palabras no me interesaban. Me sentía contento porque por fin tendría la oportunidad de probar qué tanto podía lograr. Cuando empecé a comprar todas las cosas de la carnicería, le pedí a mi esposa Berenice que me acompañara. Quería que ella también supiera todo sobre el negocio, sobre los utensilios, herramientas, maquinarias. Le fui mostrando unos catálogos de carnes. Le enseñé sobre las partes de los animales que eran comestibles, porque también aquel negocio sería suyo. Siempre me gustó pensar en el futuro, y sabía que si por alguna circunstancia negativa llegara a faltarle a Berenice, ella debería conocer cómo funcionaba el negocio. Fuimos adquiriendo las cosas necesarias. No eran tantas, pero era lo básico para iniciar aquel negocio con la bendición de Dios y sobre todo con todo nuestro empeño. Abrimos un lunes por la mañana. Berenice, mi esposa y yo estábamos listos para atender a los clientes. Al principio no llegaba nadie, pero pronto, en cuanto llegó nuestro primer cliente, aquel hombre me reconoció. Era un antiguo cliente del señor Enrique. ¡Pero qué milagro, Chuy! ¿Quién te viera por acá? Muchas felicidades. No sabía que ya habías puesto tu propio negocio, ¿eh? Con razón ya no te había visto allá con Enrique, tu anterior patrón. No es por nada, pero desde que te fuiste, allá la cosa cambió. Creo que no les está yendo muy bien. Tú sabes, los otros compañeros que tenías allá
La verdad es que no atendían muy bien, y eso le ha bajado la clientela a don Enrique. Y ahora que te veo por acá, Chuy, cuenta con que voy a venir a comprarte a ti. Voy a ser tu primer cliente. Aquel hombre era don Lupe. Entre Berenice y yo lo atendimos y se mostró muy agradecido. Aquí les dejo una propina, mi querido Chuy, también para tu esposa. Qué bonita güerita tienes. Te aseguro que la bendición de Dios hará que les vaya muy bien. Berenice y yo estábamos contentos por aquella primer visita, y de hecho, aquel día pronto comenzaron a llegar más personas. En cuanto me reconocieron, muchas personas sabían que era el ex empleado de don Enrique, aquel que les atendía bien. Rápido se fue corriendo la voz de que, en mi carnicería, se atendía bien y sobre todo se brindaba carne de calidad. Poco a poco esto llevó a que el negocio fuera creciendo. Berenice y yo estábamos contentos. La situación mejoró tanto que pronto empezamos a adquirir más herramientas, más maquinarias y sobre todo empezamos a expandir el negocio. Finalmente pudimos rentar un local mucho más grande que quedaba exactamente al lado del primero en el que nos instalamos. Y mientras para nosotros todo eran buenas noticias, en la carnicería de don Enrique las cosas iban muy pero muy mal. Se decía que estaba a punto de quebrar, que ya había corrido a varios de sus ayudantes, entre estos a Alfredo. Los despidió porque ya no les salía para poderles pagar, ya no vendía lo suficiente. Y es que don Enrique estaba forjado a la antigua, era un hombre duro y le costaba mucho trabajo mostrar buena cara ante sus clientes. La gente decía muchas cosas de don Enrique y de su carnicería. Mientras tanto, de este lado, Berenice y yo ya no nos dábamos abasto. Necesitábamos contratar mínimo a 2 personas que nos ayudaran. Y extrañamente y como caídos del cielo, llegaron 2 hombres a pedir trabajo. A uno no lo conocía, pero al otro sí. Ni se imaginarán de quién se trataba. De Alfredo, ni más ni menos que de mi antiguo compañero. De inicio sabía que no le daría trabajo. La relación con él no fue lo suficientemente buena, pero Alfredo llegó contándome un drama completo. Buenas tardes, Chuy. Pues aquí vengo con la pena, a ver si tienes algo de trabajo que me puedas dar. Tú sabes que allá con Enrique, pues las cosas no van bien. Y tuvo que correrme junto con otros 2, no porque fuéramos malos elementos, sino porque la carnicería ya no daba para más. Entiendo también que en el pasado hubo ciertas diferencias, pero créeme que vengo con otras intenciones. Pretendo respetar y obedecer en todo lo que tú me digas, pero de verdad, necesito trabajo, necesito dinero porque me las estoy viendo bien difíciles. Me sentía bastante confundido. Honestamente no quería darle trabajo a Alfredo, pero a Berenice le conmovió todo lo que ese hombre nos estaba diciendo. Mi esposa me hizo aflojar la voluntad, por ello es que terminé dándole trabajo a Alfredo. Como él ya tenía experiencia, sabía que ayudaría bastante, pero eso sí, le advertí que al primer problema o pleito se tenía que ir. Alfredo se mostró muy agradecido y al día siguiente muy temprano ya estaba listo con todos sus mandiles para trabajar. Le asigné un espacio de trabajo para que pudiera despachar a los clientes y me llamó la atención que de inmediato sacó una figurilla de cerámica. Pertenecía a la Santa Muerte. Alfredo notó que aquello no me había gustado del todo, por ello es que me pidió permiso. Espero que esto no te incomode, Chuy. Fíjate que, como tú sabes, mi mamá se dedica a todo aquello de la curandería y esas cosas. Yo no creo del todo, pero como últimamente me ha ido mal en las cosas de la vida, mi mamá me regaló esta estatuilla. Me pidió que la pusiera en mi lugar de trabajo y que le pidiera sus bendiciones para que me fuera bien y también para que le vaya bien a este negocio. Pero bueno, si te molesta o no te gusta, puedo llevármela a casa. Miré fijamente a Alfredo,
tenía que dejarle en claro varias cosas. Mira, Alfredo, las creencias que tú tengas son muy tuyas. Las voy a respetar. A mí lo único que me importa es que vengas a trabajar. Eso es lo único que puede dar buenos resultados. No un santo o una especie de deidad desconocida. Porque imagínate, una persona podría pedirle a Dios, a la Virgen, a la Santa Muerte o a quien tú quieras. Puede pedirle trabajo, dinero, riqueza, salud y todas esas cosas. Pero sabemos perfectamente que el dinero llega trabajando, que la salud se consigue con buenos hábitos. Pero la gente muchas veces no quiere hacer nada. Piensa que las cosas van a caer del cielo. Espero que no sea tu caso, Alfredo, porque aquí se viene a trabajar. Alfredo se incomodó un poco, pero no retiró su estatuilla de la Santa Muerte y gentilmente me respondió: Tienes toda la razón, Chuy, y te prometo que vengo a trabajar, a poner todo lo mejor de mí. Voy a aportar para que tu negocio crezca y nos vaya bien a todos. Pero si no te molesta, por respeto a mi madre, me gustaría tener esta Santa Muerte aquí conmigo. Le reafirmé a Alfredo que lo que fuera con tal de que trabajara. Le cambié el tema y le empecé a explicar algunas cosas sobre cómo funcionaba el sistema bajo el que trabajábamos Berenice y yo. Minutos más tarde, llegó el otro ayudante y me puse a capacitarlo también. Entre los 4 hicimos un buen equipo de trabajo. Las cosas iban bien y los clientes entraban y se les despachaba rápido y sobre todo con amabilidad. Esto último hacía que la gente volviera. Cuando a alguien se le trata mal, definitivamente no pasa así. Pero en fin, debo contarles que la carnicería pronto se volvió muy pero muy popular, al grado que don Enrique terminó quebrando. Y no es que fuéramos una competencia directa, prácticamente estábamos al otro lado de la colonia, pero cuando se corrió la voz sobre la calidad y la atención de mis productos, la gente no dudaba en caminar hasta allá para recibir una buena atención y una buena carne. Supe que don Enrique, después de cerrar su carnicería, se había ido a probar suerte a otro lugar, a otra parte de la ciudad. Y así, mi carnicería se volvió la líder en aquella zona. Las ganancias estaban llegando a manos llenas. Todos estábamos muy contentos, y hasta eso había una gran armonía entre Alfredo, el otro chico, Berenice y yo. Hicimos un gran equipo de trabajo. Me sentía satisfecho por los logros. Sin embargo, todo lo que sube también tiene que bajar. Lo menciono porque de pronto, no es que el negocio fuera en pique, sino algo más, en este caso, mi salud. De pronto un día amanecí. Me empezaron a doler mucho los huesos, también los músculos. Me quedé en mi casa para descansar y dejé a cargo a Berenice. Le dije que necesitaba tomar un descanso, también algunos analgésicos y dormir porque los últimos meses habían estado muy cargados de trabajo y sobre todo de muy poco descanso. Me pasé todo el día en la cama. Me sentía mal. Con el paso de las horas, los dolores iban incrementando. Estaba entrando en desesperación porque me dio fiebre. Le llamé a Berenice para decirle que iría al médico porque la situación se estaba complicando. Sentía mareos, náuseas, un malestar generalizado que se volvía insoportable. Me resultaba un poco extraño que de la noche a la mañana algo así me hubiera atacado. Berenice me preguntó si podía ir solo. En caso de necesitar ayuda, ella podría dejar la carnicería en manos de Alfredo y del otro chico, para así poder acompañarme. Esa idea no me gustaba, por mucho que las cosas fueran bien. No me gustaba confiar la caja de los dineros a alguien que no fuera Berenice o yo. Le insistí a mi mujer que iría solo. En fin, podía llamar a un taxi para que me llevara, y ya estando en el hospital, seguramente me ayudarían a salir de dicha situación. Colgué la llamada con Berenice. Volví a marcar, pero en esa ocasión, al servicio de taxis. Esperé más o menos 20 minutos en que pasara un carro a recogerme. Me sentía bastante mal, tenía escalofríos. Y lo extraño es que aquella sintomatología
Era algo que nunca antes había padecido. Aquel taxista, cuando llegamos al hospital, tuvo que ayudarme a descender y llevarme hasta el área de urgencias, porque empecé a sentir la vista nublada. Sentía que me temblaban las piernas. Y fue que apenas llegamos a la recepción del hospital, cuando en eso caí inconsciente. Mi cuerpo se estaba convulsionando. Aquello alertó a los presentes, y de inmediato salieron un par de médicos. Me colocaron en una camilla y me ingresaron para atenderme a la brevedad. Cuando desperté, uno de los doctores se acercó conmigo para hacerme algunas preguntas sobre si había ingerido drogas, alguna sustancia, había padecido de alguna intoxicación, etc. que fuera reciente. Me preguntaron si me había dado algún golpe, pero les dije que no, que había estado muy bien y muy tranquilo trabajando durante los últimos días, pero desde esa mañana me sentía mal. Después de platicarles a qué me dedicaba y qué era lo que sentía, los médicos empezaron a sugerir que mi padecimiento podría estar ocasionado por alguna especie de cisticercosis. Como es bien sabido, esas enfermedades son originadas por la carne de cerdo en mal estado, que no está bien cocinada y que está contaminada. Comenzaron de inmediato a hacerme estudios, radiografías y demás cosas. Me tomaron muestras de sangre, de excremento, pero nada. Mi cuerpo estaba completamente limpio. No había razón para estar bajo esos padecimientos. Los médicos me indicaron finalmente que podría ser solo estrés, que necesitaba descanso, tomar algunas vitaminas y dejar el trabajo por una semana. Aquello sería imposible. No podía dejar mi trabajo. La carga era mucha para los demás. Aún con eso, tomé los medicamentos que me dieron los médicos y me mandaron para la casa. En cuanto llegué, también iba llegando Berenice. Le conté todo lo que me había pasado y lo que me dijeron en el hospital. Mi mujer se preocupó bastante y me dijo que tomara la palabra de los médicos, que me aguantara unos 3 o 4 días descansando para que me recuperara, pues mi mujer me había visto trabajar duro todos aquellos meses. Tú no te preocupes, Chuy, yo ya le sé muy bien al negocio. Me puedo encargar junto con Alfredo y el otro muchacho. Vas a ver que lo haremos bien y ya cuando te repongas podrás regresar. Por ahora lo más importante es tu salud. Le hice caso a Berenice. Me tomé aquellos días para descansar, para recuperarme. Pensaba que mi salud mejoraría, pero no, todo lo contrario. Cada día me sentía peor. Empecé a perder la movilidad de mis manos, de mis pies. Mi lengua estaba muy pesada. Casi no podía hablar. Y para una noche que Berenice llegó del trabajo, me encontró prácticamente tirado en el suelo, inmóvil. No podía siquiera hablar, gritar o pedir ayuda de alguna forma. ¿Qué te pasó, Chuy? Mira nada más. Déjame le hablo a una ambulancia. Tienen que atenderte de inmediato. Esto me está dando mucho miedo. Berenice tomó el teléfono, llamó a la ambulancia y cerca de media hora pasaron a recogerme. Berenice se fue conmigo al hospital. Estuvo muy al pendiente de mí. La tuvieron en la sala de espera más o menos unas 3 horas. Los médicos salieron y le dijeron que no se explicaban cómo, pero tenía un daño neurológico que había afectado considerablemente mi sistema nervioso. Por ello es que la parálisis había afectado prácticamente todo mi cuerpo. Los médicos le dieron la indicación a Berenice que tenían que someterme a un tratamiento, a una especie de rehabilitación. Tenía que ser a la brevedad, porque de lo contrario, el mal seguiría avanzando y con el tiempo sería más difícil revertir aquello. Aún con esto, los médicos no daban esperanzas de que yo volviera a ser el mismo, pero había que intentarlo todo. Berenice, con esto, me llevó a casa. Siguió todas las instrucciones de los médicos y era una realidad que para poder atenderme tenía que descuidar un poco la carnicería. Berenice lloraba, le daba mucha tristeza verme de esa forma, así tan acabado. No merecía eso. Me había esforzado por salir adelante en la vida,
y de pronto todo se había acabado. Al principio con los medicamentos y la rehabilitación mejoré un poco, pude recuperar el habla y con esto le pedí a Berenice que me contratara una enfermera y que ella se dedicara a trabajar en la carnicería. Por muy bueno que fuera Alfredo y también el otro muchacho, alguien de nosotros dos tenía que hacerse cargo del negocio. A Berenice no le gustaba esa idea, pero por el bien de los dos, y sobre todo porque había que pagar costosas rehabilitaciones, era necesario mantener el equilibrio del negocio. Lo más triste de todo esto es que pronto, todas aquellas rehabilitaciones y medicamentos, tratamientos alternativos incluso, no funcionaron. Al par de meses me encontraba sumergido en la más profunda miseria. Mi cuerpo era un estado vegetal perpetuo y apenas si podía mover los ojos. Ya ni siquiera podía mover la boca para alimentarme. Por ello es que se me daba alimento a través de una sonda. Mi vida era completamente triste. No podía moverme. Solamente observaba lo que a mi alrededor ocurría. Ya casi no veía a mi esposa Berenice, pues se la pasaba todo el tiempo trabajando en la carnicería. Y los únicos días que yo iba para mi negocio era cuando la enfermera descansaba. En esos días era que Berenice me llevaba y me tenía ahí sentado en la silla de ruedas. Se encargaba de alimentarme, y lo que más me dolía es que con el tiempo, y ya habiendo pasado casi un año de mi desgracia, aparte de que no había solución, me di cuenta de que Berenice comenzaba a tratarme como si yo fuera un estorbo. Hasta eso nunca me descuidó, pero dejó de platicarme cosas. Para ella me convertí como en un objeto más, un mueble de la casa. Algo que me dolía bastante era ver cómo tanto Berenice como Alfredo se habían convertido en los encargados de mi carnicería. Entiendo que Berenice estaba sola y que necesitaba el respaldo y el cuidado de un hombre. Eso era algo que ya no podía darle, pero sí a alguien más. Me refiero a Alfredo. Poco a poco me di cuenta de que ese bastardo vacilaba con Berenice, trataba de hacerla reír, de ser amable, se comportaba como todo un caballero y le ayudaba a resolver situaciones de la carnicería. Se volvió completamente indispensable para ella, su mano derecha. Ellos pensaban que yo ya no estaba consciente del todo, pero se equivocaban. Incluso alguna ocasión, y de la peor forma, me enteré que eso era lo que pensaban de mí. Debo comentarles que aquella ocasión era un viernes por la tarde. El otro empleado que teníamos se fue a casa, y solo se quedaron Berenice y Alfredo. A mí me tenían en un rincón, mientras que ellos hacían el corte de caja, hicieron un pequeño inventario de mercancías, y después escuché cómo se estaban besando a mis espaldas, y en eso Berenice le decía a Alfredo algo que hasta la fecha tengo muy marcado en mi mente, pero sobre todo en mi alma. Esto que hemos estado haciendo no está bien, Alfredo. Aún estoy casada y la verdad es que no me siento segura al respecto. Sí me gustas, sí me atraes bastante, pero sigo siendo la esposa de Chuy. Nada más escuché cómo se movían algunas cosas y Alfredo respondió: yo también me siento mal, Berenice. Chuy era mi amigo, él me dio trabajo, me puso aquí, me dio una oportunidad y mira cómo le estoy pagando. Pero también no puedo negar que te amo, que me enamoré enloquecidamente de ti, y esto que siento no puedo parar. Además, siendo realistas, mira a Chuy, no se puede mover, está completamente inconsciente. Él ya no sabe lo que está pasando aquí entre nosotros. Y a poco dime, ¿lo vas a esperar hasta que se muera? Eso puede tardar incluso muchos años. Se te va a ir la vida, y con esto también la felicidad. Comencé a escuchar cómo se besaban, y cómo instantes después, algunos de los muebles solamente se movían. Estaban haciendo el amor. Me sentía impotente de no poder hacer nada, no poder gritar, no poder levantarme a partirle la madre a ese pendejo. Los gemidos de mi esposa era lo único que escuchaba,
y me daba mucho coraje también con Berenice. ¿Cómo podía hacerme eso? ¿Cómo se estaba burlando de mí? Ese par pensaban que yo no me daba cuenta de nada, que había perdido por completo la cordura, pero no era así. Por dentro estaba sufriendo, estaba ardiendo en dolor, en desesperación. Cuando Berenice y Alfredo terminaron aquello, nada más vi cómo salió Alfredo acomodándose el pantalón. Berenice llevaba unas bolsas con basura que iba a sacar a la calle para que pasara el camión recolector por ellas. Estuve un par de minutos solamente con Alfredo, y él, muy cínico, se me quedó viendo y me dijo algo que me hizo darme cuenta de qué era lo que estaba pasando. Ay, mi querido Choi, bien dice el dicho que el que ríe al último ríe mejor. Y mira, ¿cómo has terminado? Cometiste el peor de los errores al dejarme entrar en tu negocio. Es una ley de vida no confiar en nadie, mi querido Choi. Y la estúpida de tu mujer está cometiendo el mismo error que tú. Ella, en su caso, como ya no tiene un hombre que la haga sentir mujer, pues mírame, aquí estoy. Te aseguro que la voy a enamorar, y pronto todo esto va a ser para mí. Te lo juro, Chuy, no voy a descansar hasta verte bien aplastado. Un día de estos me voy a deshacer de ti, y por fin voy a hacer todo lo que yo quiera. Siento mucho, mi querido amigo, que no hayas creído en la brujería, porque allá donde ves a mi santita, es la que me ha ayudado a tenerte así, y así va a ser para siempre. Pero agradéceme, muy pronto vas a dejar de sufrir. Aquel cínico me dijo todo lo que había hecho. Estaba confiado de que jamás volvería a la normalidad, que mi cuerpo no se recuperaría. Ya decía yo que aquella figura de la Santa Muerte solamente iba a traer la mala suerte y la desgracia a mi negocio. Pero ya antes había escuchado que la Santa Muerte cumple deseos a quienes se lo piden, a quienes le entregan la fe y la lealtad. Antes de que Berenice regresara, Alfredo se sentó en la silla, prendió un cigarro y comenzó a fumar. Tiraba las bocanadas al aire y me miraba con una gran soberbia, con una señal de victoria, pero con mis ojos trataba de buscar la figura de la Santa Muerte que tenía ahí en el lugar. Apenas y con dificultad podía enfocarla. No sé por qué, pero había creído en lo que Alfredo decía, y utilizándolo como último recurso, comencé a pedirle a la Santa Muerte que me ayudara, que mi muerte no era justa, pues la balanza de la verdad había sido arrebatada de mi ser, y quien realmente merecía estar pasándola mal se trataba de Alfredo. Ayúdame, Santa Muerte, sácame de aquí. No permitas que este miserable me haga daño. Él ha utilizado de mala manera tu poder. Y si es que eres real, y si es cierto que la brujería existe y que has ayudado a este maldito, por favor, no lo dejes que cumpla sus cometidos. Ayúdame, dame una oportunidad. Y de ser así, te prometo mi fe y mi lealtad. Sabes que mi corazón es noble y que vale más que el de este parásito. Te lo suplico, Santa Muerte, dame una oportunidad. Cuando terminé de hacer aquella petición, vi cómo entró Berenice, y ya muy cambiada y decidida, enfrente de mí sin remordimiento ni nada, le dio un beso en la boca a Alfredo. Después de aquello, Berenice fue empujando la silla de ruedas, y entre Alfredo y ella me subieron a la camioneta. Berenice me llevó a casa, pero hubiera preferido estar en el infierno. Después de lo que acababa de presenciar, ya no quería estar vivo. Los siguientes días, cuando había días de descanso, Alfredo visitaba a Berenice en nuestra casa. Ellos vivían como si ya fueran un par de esposos, pero seguían manteniendo su relación en secreto. Sabían que aquello podría matar la reputación que habían creado, y por ende, el negocio se iría a la quiebra. Aquellos dos, ya sin pudor y sin remordimiento, delante de mí se besaban, se tocaban, e incluso en una ocasión me tocó ver a través de un espejo que teníamos en la sala, como en la cocina, aquel maldito de Alfredo le hacía el amor a mi mujer. Me tocaba ver cómo la empinaba sobre la mesa y con mucha fuerza se lo hacía
hasta retorcer a Berenice de placer. Lo que más me dolía es ver cómo mi esposa disfrutaba el cuerpo de otro hombre, sin importarle que yo estuviera a su lado. Hubiera preferido morir, pero no, y es que los planes de la vida para mí tenían otro camino, uno que era completamente inesperado. A la semana siguiente, una mujer y muy amiga nuestra, quien también era clienta de la carnicería, fue contratada para ejercer el puesto de enfermera, ya que la anterior estaba cansada de ver cómo Berenice y Alfredo se burlaban en mi propia cara. Esta nueva enfermera se llamaba Lucía. Era una señora de 55 años, muy amable, muy dulce y sobre todo muy empática. Estando a solas en una ocasión, me comentó que en cuanto vio el letrero de que se solicitaba enfermera, no dudó en pedir el trabajo. Esto, más allá de hacerlo para cuidarme, era para platicarme de todo lo que hacía mi esposa con Alfredo y sobre todo para ayudarme a buscar una solución definitiva a mi caso. Aquella señora Lucía se convirtió en mi madre como tal, pues mi verdadera había muerto años atrás. La señora Lucía pronto tomaría su lugar y me lo demostraría haciendo algo que jamás me pasó por la cabeza. La señora Lucía me tomó, me subió a un taxi y me llevó a un lugar que jamás me imaginaba. En el camino, la señora Lucía me venía contando algo. Ella sabía que no podía responderle, pero aún así me lo platicó. Quiero ayudarte, Chuy, por eso necesito que confíes en mí. Fíjate que desde hace tiempo he sabido de lo que se trae Berenice con aquel Alfredo. Ellos te están jugando muy pero muy mal. Y como tú bien sabes, pues Alfredo es hijo de la señora Catita, la curandera de ahí mismo de la localidad. No dudo que ese maldito te esté haciendo algún trabajo, y uno más para quedarse con tu esposa. A mí se me hace que los tiene bien trabajados, y antes que nada, como ya conozco el historial médico que has llevado, me gustaría descartar algunas posibilidades. Por eso es que te voy a llevar con una señora, una que es bien poderosa. Esa mujer te va a ayudar, y si es que estás siendo embrujado, te aseguro que vamos a salir de esta y vas a recuperar tu vida. Cuando llegamos, la señora Lucía me bajó del taxi con ayuda del chofer. Me metieron hasta la casa de aquella mujer que me ayudaría. Su nombre era Toña. En cuanto llegamos, la señora Lucía les saludó, y aquella señora Toña, muy amable, a la brevedad comenzó a verme. Me tomó de las manos, me acarició el cabello. Sus ojos se enternecieron bastante, y lo supe cuando habló, cuando describió lo que me estaba pasando. ¿Pero qué te han hecho, muchacho? Te tienen bien trabajado. Veo que tienes mucha envidia sobre tus hombros, y el causante de dicha envidia es el que te tiene así. Te pusieron un embrujo, y lo peor de todo es que usaron a la Santa Muerte. Pero no te apures, yo también creo en mi santita. Ahorita no alcanzas a ver, pero tengo una santita bastante grande. Ella es bien milagrosa, y te aseguro que si le pedimos que interceda para ayudarte, sí lo va a hacer. Además, dicen que la santita elige a sus hijos, y por ello es que estás aquí. Lo tuyo no es casualidad. Recordé justamente que días o semanas antes le había pedido a la Santa Muerte que me ayudara. Seguramente, ella arregló las circunstancias para que yo estuviera en ese momento, recibiendo la ayuda de la señora Toña. Con ayuda de 2 personas, me levantaron y me llevaron hasta el lugar donde se encontraba aquella Santa Muerte. Se veía imponente, abarcaba desde el suelo hasta casi el techo, y ante sus pies había una especie de tapete, un tanto acolchado. Sobre este me acostaron, y enseguida la señora Toña acercó un brasero. Empezó a quemar algunas hierbas que me hicieron sentir muy relajado. Esto me llevó a entrar en una especie de trance, en una relajación profunda, prácticamente una inconsciencia. Habré estado así cerca de 1 hora. En ese tiempo la señora Toña estuvo rezándome, y por lo que Lucía me contó, también estuvo sobándome los músculos con ayuda de unas pomadas.
Aquella señora Toña me trató con mucho amor, y cuando desperté, la situación en mi salud no había cambiado, pero sentía una sensación de tranquilidad, una paz, una especie de esperanza de que mi vida volvería a ser la misma. La señora Catita me dijo que tenía que regresar algunas veces más y nos pidió que confiáramos en ella. Antes de irnos, nos dejó bien claro algo. Yo sé que ya saben, señora Lucía, quién hizo este mal, pero les aseguro que la situación se va a dejar ver por sí misma. Aquellos que hayan hecho el mal a este hombre la van a tener que pagar. De mí se van a acordar. Mientras tanto, en 3 días necesito que regresen. Debo tratar a este muchacho un par de veces más. La señora Lucía pidió un taxi. Me subió. Agradecimos a la señora Catita. Bueno, yo solo lo hice en mi mente, pero pudimos volver a casa. La señora Lucía se ofreció para tratar de cuidarme 24/7, sin importarle que sacrificara su día de descanso. A Berenice le venía aquello como anillo al dedo, porque los días de descanso, en lugar de quedarse a cuidarme, podría salirse con Alfredo a dar la vuelta, para así revolcarse y entregarle todo su amor, todo su cuerpo. A los 3 días de aquello, la señora Lucía volvió a llevarme con la mujer, con la señora Toña. Esta repitió lo mismo que la vez pasada, y para la tercera sesión, debo confesar que ya tenía un poco de movilidad, sobre todo en mi boca. Ya me era más fácil tragar alimento, pero aquello era algo que no íbamos a decirle a Berenice. Pero para la señora Toña, le sirvió para darme algunos brebajes en la tercera sesión que tuvimos. Les juro que al haberlos bebido, empecé a sentir como si se me quemaran los músculos, como si por dentro estuviera ardiendo en llamas. Aquello dolía, pero también sentía como si mi cuerpo se estuviera rehabilitando. Estaba recuperando las sensaciones en mi cuerpo, y eso era bueno. Al salir de aquella tercera sesión, la señora Toña me dijo que la bendición de la Santa Muerte estaba sobre mí, que todo era cosa de esperar. Y yo le creía. Sabía que la Santa Muerte estaba de mi lado, y con su manto de protección me regresaría la paz, me entregaría a mi vida que tenía antes. Eso sí, sin la presencia de Berenice, porque si llegaba a recuperarme, tenía la idea de sacarla de mi vida, de echarla como a un maldito perro, junto con el traidor de Alfredo. Los días siguientes empezaba a sentir mejorías, pero para ocultar todo aquello de Berenice, la señora Lucía me dijo que lo ideal es que me la pasara recostado en la cama, fingiendo que estaba dormido. Incluso la señora Lucía llegó a darme algunas pastillas para dormir, pues necesitábamos idear un plan antes de que Berenice y Alfredo tomaran acción y me hicieran más daño. Pero antes de que pudiéramos actuar Lucía y yo, las cosas se pusieron a mi favor. No de la mejor manera, pero sí, la justicia de la Santa Muerte cayó sobre Alfredo y sobre Berenice. Esta es una parte que me desagrada bastante contar, y para ponerlos en contexto, debo hacerles saber que Alfredo, con el dinero que se ganaba en la carnicería, más aparte el dinero que a escondidas le estaba robando a Berenice, se dedicaba a llevar apuestas al límite más extremo. De esta manera había perdido muchísima plata, se había involucrado con gente muy pero muy mala, personas que no se andan con rodeos y que para reclamar lo suyo pueden llegar hasta las últimas consecuencias. Alfredo se lo tenía bien guardado, pero en una ocasión, cuando su deuda creció bastante y como se negaba a pagar, fue para un viernes de corte y de inventario. Alfredo se encontraba junto con Berenice en la carnicería. Tenían la cortina del local casi hasta abajo, un tanto entrecerrada, pero lo suficientemente abierta como para que alguien agachado pudiera ingresar. Se dice que llegaron 4 tipos en motocicletas, se estacionaron y 2 de estos ingresaron por debajo de la cortina. Iban armados y de inmediato en cuanto vieron a Alfredo, se acercaron, lo apuntaron y le pidieron que entregara el dinero o si no, en ese momento lo iban a acabar.
Berenice, quien estaba presente al ver a los sujetos amenazando a Alfredo, comenzó a gritar, pero el otro sujeto fue y con una pistola más le apuntó en la cabeza. Después la sujetó y le tapó la boca para que no gritara. Alfredo dijo que no tenía dinero y que la carnicería no era de él, pues al parecer había comentado que sí lo era y la había puesto en garantía con aquellos maleantes. Por haber mentido, aquellos sujetos terminaron metiéndole un balazo en la cabeza, el cual le arrebató la vida al instante. Berenice presenció todo con sus ojos, le ocasionó un trauma muy fuerte, pero nada comparado con lo que se venía, porque aquellos sujetos, tratando de dejar un mensaje a sus deudores, tomaron el cuerpo de Alfredo y ahí mismo frente a los ojos de mi exesposa, fueron cortándolo en partes. A Berenice la dejaron amarrada, le perdonaron la vida. Aquel ataque era muy puntual, solamente acabar con el deudor. El cuerpo de Alfredo estaba esparcido en pedazos por el piso de la carnicería. Un mar de sangre se dejaba ver y comenzó a escurrir hasta salir a la calle. La gente de inmediato comenzó a gritar y llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron se encontraron aquella escena tan terrible. Berenice se encontraba desmayada y cuando los policías la despertaron, estaba como ida, perdida. Había sufrido un gran shock por lo que estaba presenciando y le costaba trabajo asimilar la realidad. Es como si aquello le hubiera revuelto las ideas, los pensamientos, como si la hubiera mandado a la locura en un instante. Fue un trágico y horrible final para Alfredo, pero él se buscó esa vida, ese final. Vivió de una manera incorrecta, buscando las salidas fáciles, pero esas no existen. No hay atajos para las cosas importantes en la vida, y mucho menos hay personas de la mafia que perdonen una deuda grande. Berenice ya no volvió a ser la misma. Ella tuvo que ser recluida varias veces en un hospital psiquiátrico, y mientras eso ocurría, me empecé a recuperar más. Empecé a recibir nuevamente rehabilitaciones y estas funcionaron. Aunado a los medicamentos y sobre todo a lo que me hizo la señora Toña, fue esto puntualmente lo que originó el inicio de mi curación. Es como si su tratamiento y sus brebajes hubieran reactivado mi cuerpo, le hubieran regresado la vida. Finalmente, 2 años después, volví a ser el mismo. Pude regresar a la carnicería y volver a trabajar. A Berenice ya no le pude reclamar por el daño que me hizo. Ella parecía sacada de esta realidad, no asimilaba mis palabras. De pronto comenzó a portarse como una niña, como si su mente se hubiera protegido en una etapa de su vida, la cual sentía cierta seguridad. Bajo tales condiciones, los abogados no dudaron en divorciarme de Berenice. De esta manera ella se fue a vivir con su madre, y hasta la fecha, sigue padeciendo de sus facultades mentales. Debe estar viviendo un infierno en su mente, pero bueno, ese ya no es tema del que deba preocuparme. Hoy en día sigo trabajando de carnicero, tengo una vida tranquila, no tanto feliz. He vivido muchas cosas desagradables como para estarlo siempre, pero aprovecho a cada momento lo que puedo, lo que tengo en el presente. Tengo estabilidad económica, una nueva esposa y un hijo también. Las cosas van mucho mejor, y todo porque soy consciente de que la Santa Muerte tuvo un gran papel en mi recuperación. La señora Toña, los médicos, todo en conjunto aportó algo. Por eso es que es importante jamás perder la esperanza, aun en los escenarios más caóticos, y aunque parezca que tenemos todo en contra, es importante siempre ver la posibilidad de una solución. Sé que casos de recuperaciones milagrosas hay muchos, entre estos el mío. Espero que sirva de ejemplo y sobre todo para que puedan evitar la brujería, pues el daño que se hace siempre se regresa. Por ello es que Alfredo recibió el castigo de la Santa Muerte, lo volvió visible ante sus enemigos, por ello es que fácil lo encontraron y lo acabaron. No me queda más que desearles que les vaya bien en sus vidas, que cada acto que hagan lo hagan con amor, con buena intención. Esa es la clave de la felicidad y del éxito. La vida es corta
y sería muy triste que la vivieran en tristeza, en desgracia, y sobre todo, que vivieran un infierno por haber caído en las manos de la brujería.